Bienvenidos a Análisis e Ideas Intradía de Bitcoin. En este video quiero que revisemos dos casos de indicios de acumulación, así como los criterios y la confirmación de entrada para cada uno de estos casos. El primer caso es una ruptura verdadera derivada de este triángulo y el segundo caso es una ruptura falsa o acumulación, manipulación y distribución derivada de este pequeño canal alcista. Ok, entonces vamos hacia la explicación. Vamos a comenzar con el caso del triángulo. Vamos a iniciar diciendo que, nosotros teníamos una pequeña estructura alcista. Como podemos ver, aquí tenemos marcado un impulso, un retroceso, impulso, retroceso y nuevamente impulso, ¿sí? Vemos que en ese último impulso nosotros tenemos un desplazamiento único. Normalmente nosotros, tras ese desplazamiento único y el movimiento de retroceso, podríamos esperar que el precio nos hiciera estructura interna bajista para que posteriormente pues esa estructura interna bajista se rompiera y pudiéramos buscar operar lo que fuera un setup de UDNN. No obstante, en este movimiento de retroceso no tenemos pues ninguna estructura interna. En vez de eso vemos cómo el precio se atrapa en ese retroceso. Asimismo, pues podemos ver cómo la media prácticamente tiende a ser horizontal en este comportamiento que genera el precio. Una vez entendiendo esa parte, pues nosotros podemos comenzar a identificar los puntos comunes para trazar una acumulación. Y con este punto y con estos puntos máximos de aquí, pues podríamos nosotros ya establecer este triángulo. Vamos a ver cómo a las 7:30 de la mañana el precio pues nos daba lo que es aquí este movimiento de ruptura. Una vez que el precio nos daba este movimiento de ruptura, pues nosotros podíamos proyectar lo que era un posible desplazamiento para el precio. Esa proyección se hace considerando lo que es esta arista del triángulo y trasladándola hacia el punto de ruptura. Ahora, adicionalmente, aquí al movimiento de ruptura nosotros teníamos ya desde las 6:30 de la mañana un elemento que nos permitía considerar que esta ruptura podía ser verdadera. Ese elemento era que se había dado un evento económico relevante a las 6:30 de la mañana, y si como tal vemos que esta vela no es muy llamativa, pues si es una vela alcista que en un momento dado nos podía estar sirviendo como un indicio de la dirección probable para este día. Una vez que entonces pues ya se da la ruptura, íbamos confirmando más la posibilidad de que el precio continuara subiendo. Para terminar de validar esa idea, pues necesitábamos que el precio nos hiciera después de esta ruptura un movimiento de pullback y nos confirmara el rechazo de la zona de acumulación. Así que pues bueno, vamos a mostrar lo que el precio hizo y cómo definimos los criterios para saber que el precio ha confirmado la ruptura y que esta es verdadera. Ya dijimos que el precio rompe en esta vela. Vemos en la siguiente vela que todavía con cuerpo sigue avanzando, y a partir de llegar a este máximo vemos cómo comenzaba a regresar, dándonos el movimiento de pullback hacia la zona de acumulación. Vamos a ver cómo en la zona de acumulación, déjenme mover esto de aquí, cómo una vez que el precio llega a la zona de acumulación suceden cosas interesantes. La primera es que se mete nuevamente toda esta zona y es rechazado con fuerza. Asimismo, también atraviesa la media y la misma media también rechaza el precio. Y vemos también cómo el precio le toma la liquidez a este mínimo para poder continuar subiendo. Nos faltaba finalmente, para poder tener la información de que la ruptura era verdadera,
que el precio rompiera con cuerpo por arriba del punto donde se generó el pullback. Vemos como el precio demora 3 velas, pero a la cuarta nos da la confirmación de llevarse el máximo a partir del cual se generó el pullback. Una vez que se daba el cierre de esta vela, podíamos establecer que el precio había hecho la ruptura verdadera y buscar entonces dirigirnos hacia el alza. No obstante, antes de que esta vela cerrara, nosotros teníamos que estar buscando elementos por la parte alta que nos ayudaran a complementar nuestro análisis, y lo que nosotros encontrábamos era que el precio pues tenía estos dos máximos relativamente iguales que se iban a convertir en liquidez objetivo. Ahora, ya con esa liquidez y con esta proyección objetivo teníamos un posible lugar a donde el precio iba a llegar, así que a partir de que si ya esta vela cerraba podíamos establecer nuestra posición long utilizando el mínimo de la vela que hace el pullback como punto de stop loss, y ya con el cierre y el mínimo podríamos calcular lo que era el 1-1 ideal. Asimismo, podíamos también considerar los spreads para obtener la posición 1-1 real. Como vemos, el TP de nuestra posición 1-1 real quedaba por debajo del nivel de la proyección. Eso nos iba a dar en un momento dado mayor seguridad para poder ejecutar inmediatamente cuando esta vela cerraba. Bien, finalmente el hecho de tener el evento económico relevante a nuestro favor, es decir, congruente con nuestro análisis, y que el precio salía de un movimiento de acumulación, pues veíamos que nos da como resultado pues un movimiento disruptivo, un movimiento bastante agresivo, que en cuestión de prácticamente una vela nos va a sacar take profit, ¿no? Entonces veamos pues simplemente como si sumamos la volatilidad derivada del evento económico relevante con una acumulación, podemos tomar operaciones bastante poderosas, ¿sí? De acuerdo con eso, pues está mencionado lo correspondiente para el caso 1. Vamos ahora a mencionar lo correspondiente para el siguiente caso de una ruptura falsa. Ok, más o menos como pasó en el primer caso, vamos a ver que nosotros tenemos nuestro último desplazamiento alcista aquí en este momento, desde este mínimo hasta este máximo. A partir de ahí el precio nos generaba un retroceso. Podíamos esperar o estábamos esperando que ese retroceso generara estructura interna bajista para que nos diera la posibilidad de un setup UDNN. Como vemos, no obtenemos estructura interna. Por otro lado, simplemente vemos que dentro de este retroceso el precio comienza a atraparse y nos genera este comportamiento de acumulación tipo canal alcista. Vamos a ver que el comportamiento pues es bastante limpio, porque pues nos da prácticamente los toques muy bien definidos. Tenemos el primer toque aquí, segundo toque, tercer toque, cuarto toque, quinto toque, ¿no? Entonces ahí sí pues podemos agarrar y marcar claramente ese canal. Vamos a ver entonces ya como para el sexto movimiento o desplazamiento el precio viene a romper con cuerpo la parte alta de este canal. Al mismo tiempo que rompe la parte alta de ese canal, también nos generaba continuación de avance alcista. Justo en ese momento, que era las 6 de la mañana, pues nosotros podíamos considerar que había posibilidades de que el precio continuara subiendo por el simple hecho de que pues bueno, nos había generado aquí la continuación de avance alcista. No obstante, a las 6:30 de la mañana, que cabe mencionar, también había evento económico relevante. Vemos que el gráfico nos da como respuesta a la liberación de ese EER, nos da esta vela bastante interesante, una vela llamativa, que lo que hace es sacar la liquidez de la vela previa y envolverla por completo, ¿sí? Entonces, teniendo ese comportamiento, nosotros podíamos especular que estábamos frente a un escenario de acumulación, manipulación y probable distribución. Es decir, aquí existía una ruptura falsa por envolvencia. El hecho de que esa ruptura falsa por envolvencia o esa manipulación se diera con la vela de evento económico relevante
pues fortalecía mucho la idea de que pudiéramos establecer ventas para este día. Adicionalmente vamos a ver que desde IQ Option esta vela de las 6:30 nos entregaba volumen climático, un volumen también bastante interesante, que con respecto a sus velas anteriores tenía demasiado volumen. Con eso ya teníamos que justamente aquí 6:30 se había creado mucha expectativa para ir en ventas. Finalmente vamos a ver que a las 7 de la mañana el precio nos daba otro movimiento que venía a terminar de confirmar lo que veníamos considerando, que era el cruce de dirección bajista. Si bien cuando el precio sube a la parte alta del canal nos da continuación de avance alcista, la vela de las 7 de la mañana ya nos daba entonces cruce de dirección bajista. O sea, terminaba de acomodarnos todo el análisis para podernos posicionar cortos en este día. No obstante, pues antes de que cerrara esta vela, también nosotros ya estábamos buscando elementos por la parte baja del análisis para validar lo que queríamos hacer. Y como podemos ver, nosotros aquí teníamos dos mínimos relativamente cercanos que pues se podían considerar liquidez objetivo para que el precio fuera a consumir. Veíamos que también por aquí teníamos lo que era un vacío o un imbalance que al precio le podría interesar venir a satisfacer. Y además aquí en 30 minutos, como podemos ver, teníamos aquí lo que es un order block falso, porque desde una hora no podemos confirmarlo, ¿sí? O sea, en una hora vemos que no hay dicho order block, y por esa razón aquí en 30 minutos esto terminaría convirtiéndose entonces en una inducción que eventualmente se considera liquidez que pudiera también interesarle al precio en un momento dado consumir. Ya con todos esos elementos, pues simplemente una vez que el precio nos daba el cierre, podíamos desde la apertura nosotros ejecutar una venta. Teníamos que considerar pues el máximo de la vela de las 6:30 como el punto de stop loss, para a partir de ahí calcular el 1 a 1 ideal y considerar después el spread para determinar el 1 a 1 real. Vamos a ver que pues como parte de la proyección del canal nosotros podíamos trasladar lo que era esta distancia interna del canal hacia el punto en donde se rompía, para ver que el precio iba a dirigirse hacia satisfacer ese desplazamiento, e incluso pues bueno, lo que ya dijimos, venir a cubrir el imbalance y consumir lo que era la inducción. Vemos como nuestro TP real estaba por arriba de la zona de inducción, y eso nos daba cierta certeza a que estábamos bien en el objetivo que íbamos a ir a buscar. Igualmente, como sucede en el caso 1, vamos a ver que la integración del evento económico relevante con pues, la salida o el desprendimiento después de una acumulación nos viene a generar un movimiento disruptivo sumamente agresivo, que en cuestión de una vela también nos da el TP. Así que queda claro que sumando los movimientos derivados de una acumulación más la volatilidad derivada de evento económico relevante, pues nos pueden generar movimientos y operaciones demasiado rápidas con resultados efectivos, eficientes. Muy bien, eso es lo que yo quería dejar para este video. Ese es el registro. Nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.